Perú es rico en historia precolombina. Si bien muchos están familiarizados con los incas, pocos oyeron hablar de los Chachapoya. En lo alto de la selva andina, los pueblos conocidos como los guerreros de las nubes fueron absorbidos por el imperio inca. La incorporación del territorio Chachapoya fue un proceso sangriento. Sin registros escritos, los científicos deben estudiar sus tumbas y sus momias en busca de pistas sobre esas personas. Es la gran brecha que tenemos en la historia preeuropea en el continente. Cuando vemos una momia, vemos la mejor conexión que se puede tener con una persona que vivió hace 1000, 5000 o 10.000 años. Ahora los arqueólogos y genetistas descubren detalles sorprendentes sobre una de las civilizaciones más misteriosas de América. ¿Quiénes eran los Chachapoya? ¿Y por qué desaparecieron? Perú y los misteriosos guerreros de las nubes. Entre las escarpadas gargantas de los Andes peruanos y la selva tropical del Amazonas, los científicos buscan pistas sobre un pueblo enigmático llamado Chachapoya. El bosque nuboso donde vivían a menudo se lo oye nombrar como la ceja de la selva. También es donde enterraban a sus muertos. En lo alto de los acantilados de Caragia, con vistas al valle de Utcubamba, hay 6 figuras colocadas allí hace más de 500 años. Son Purun machos, los sarcófagos más impresionantes del pueblo nube, que contienen restos humanos. Aún se conservan casi intactos los sarcófagos que están incrustados en la ladera de la montaña. Debido a que son tan inaccesibles, permanecieron allí supervisando el valle. Los Purun macho montaban guardia para proteger del mal y mirar a sus parientes vivos abajo, en el valle. Los colocaban en la ladera de la montaña y destruían todo el camino para llegar a su ubicación, de modo que nadie más pudiera ir allí. Eran instalados a casi 300 metros sobre la pared vertical de la roca, a veces pintados con pigmentos rojos, blancos, amarillos y negros. Un 7º sarcófago se cayó del acantilado durante un terremoto en 1928. Construidos con una mezcla de arcilla, heno y mortero de barro extendido sobre tallos de caña, cada uno protege los huesos y otras reliquias. Los muertos fueron encontrados en posición fetal, envueltos en mantas de algodón y mirando hacia adelante. Muchas otras tumbas y cementerios de los Chachapoya están ocultos dentro de las cuevas de la región. Cada grieta, cada pequeño nicho o cueva en esta área tiene restos humanos. La bioarqueóloga doctora Sonia Guillén es una experta mundial en la cultura Chachapoya. Es la directora y fundadora de un centro sin fines de lucro en Leimebamba, construido para albergar los restos antiguos que su equipo recuperó fuera de Caragia y en el territorio Chachapoya. Intentamos extraer la mayor cantidad de momias, restos, esqueletos, huesos aislados que se colocaron y que fueron dejados. Ahora en el Museo del Centro Malqui están juntos como una tribu perdida eternamente en el silencio, pero hablan con los arqueólogos que los estudian. Mostramos evidencia de nuestra historia, de cómo vivían las personas y quiénes eran, pero la parte emocional, la parte de conexión es muy personal. De lo contrario, diría que es mejor que estos restos no se tocaran. Los Chachapoya eran hábiles embalsamadores. El tejido blando se eliminaba a través del proceso de descomposición de los animales y del tiempo, y eventualmente juntaban los huesos, las uñas, el cabello, lo envolvían
y luego lo ponían en un paquete y lo ponían en un cementerio especial, en un sitio especial. Las etapas finales del proceso de momificación se le encomendaron al clima frío y seco, que ayudó a preservar los restos. La forma en la que preparaban a los difuntos, la forma en que los colocaban, en que los envolvían, en que les presentaban elementos de su vida cotidiana en las ofrendas, indica que tenían una conexión con sus antepasados y que los visitaban, los frecuentaban. No solo los recordaban, sino que los mantenían en su vida diaria como antepasados. La datación por radiocarbono ubica las momias a fines del siglo XV, poco antes de que los españoles conquistaran a los incas. Antes de eso, los incas hicieron todo lo posible para conquistar a los guerreros de las nubes. Los Chachapoya se rebelaron durante muchos años, pero los incas finalmente los dominaron. Muchos se vieron obligados a asentarse en otros lugares del vasto territorio inca. Cuando los españoles llegaron en 1532, en su búsqueda por someter al poderoso imperio inca, algunos Chachapoya se unieron a ellos para vengarse del sangriento inca. Estaban muy interesados en una asociación con gente que los ayudara a derrotar al inca. Los conquistadores españoles crearon los primeros registros escritos de los Chachapoya. Por eso, a excepción de las momias, mucho de lo que sabemos sobre la gente proviene de sus construcciones, que eran diferentes a las de los incas. Hay una característica muy clásica de la mampostería de piedra. Los Chachapoya eran bastante diferentes en cuanto a las terminaciones en piedra, la piedra con la que trabajaban y cómo decidían decorar sus construcciones y para qué las utilizaban. A 100 kilómetros de Carajia hay una ciudadela de montaña que los arqueólogos llaman Cuelap. Cuelap es el bastión de Chachapoya en la montaña. No solo fue construido siglos antes de Machu Picchu, es la estructura de piedra antigua más grande de América. Cuelap permanece exactamente como fue durante los últimos 500 años. La arquitectura de Chachapoya está incrustada en el paisaje, pero muy bien, es realmente parte de él. Podemos interpretar que cumplió la función tanto de centro urbano como de fortificación. Cuelap consta de más de 550 estructuras y los arqueólogos creen que la ciudad pudo haber tenido una población cercana a 4.000 personas. La magnitud de la construcción parece indicar la existencia de un reino Chachapoya pre-inca unificado. Cuando enfrentaron la ocupación inca o sus intentos por conquistarlos, tuvieron que reunirse para ser más fuertes contra ellos. Y este es el punto donde comenzamos a ver una unidad Chachapoya, ciertamente. Los anteriores habitantes del Amazonas y de los Andes crearon estructuras espectaculares sin las herramientas que damos por sentado. Tampoco conocían la rueda. Se podría pensar que les habría servido, pero desarrollaron una cultura tan compleja que pudieron construir algo impresionante y monumental. Vastas extensiones de terreno boscoso aún permanecen inexploradas. Los arqueólogos se esfuerzan por documentar los asentamientos de Chachapoya y las tumbas en los acantilados antes de la llegada de los españoles. Pero los turistas y los saqueadores estaban destruyendo rápidamente el registro arqueológico. Los científicos quieren responder la pregunta más importante de todas: ¿quiénes eran los Chachapoya? Los registros españoles decían que algunos eran altos, de piel clara y cabello rubio, y otras culturas preincaicas dejaron pistas, pero los expertos no están de acuerdo. No tenemos ninguna razón para pensar que fueran físicamente diferentes a sus vecinos. Es un efecto de las primeras crónicas españolas. Tal vez su piel no era tan oscura, pero es probable
que la gente de la costa no fuera tan oscura como la gente que viene de las cuencas del Titicaca. La doctora Chiara Barbieri analiza la ascendencia de las personas que viven en la ciudad moderna de Chachapoya, muchas de las cuales pueden descender de los antiguos guerreros. Usamos la genética como una herramienta para medir la relación entre las personas. No solo eso, sino también para acceder a parte de la historia demográfica pasada de la región. Estudiamos la diversidad genética de las personas de hoy y también miramos la diversidad genética de sus antepasados, de las personas de quienes heredaron el ADN. Al analizar los genomas de 119 personas que viven actualmente en la región, Chiara encontró que un alto componente indígena permanecía en su ADN. Complementó el análisis con historias familiares a lo largo de generaciones. Íbamos de persona en persona pidiendo alguna información que nos contaran más sobre la historia o directamente a través de ofrecerles participar en forma anónima en el estudio de ADN. Encontró que algunos perfiles genéticos en los Chachapoya de hoy no se encontraban en ningún otro lugar, ni siquiera en otras regiones andinas. Posiblemente sean descendientes del pueblo Chachapoya. Más evidencia de que los poderosos guerreros de las nubes no desaparecieron por completo se encuentran en el idioma que se habla en la ciudad moderna de Chachapoyas. Su lengua era posiblemente la misteriosa lengua chacha, pero algo de eso podría haber persistido hasta hoy. Lo llamamos un sustrato lingüístico. La forma en la que la gente habla hoy está influenciada por la forma en que hablaban sus padres y la forma en que lo hacían sus abuelos. Es algo en lo que podemos pensar como tener acento. Y el alcance del antiguo pueblo Chachapoya puede haber sido más amplio de lo que pensaban algunos eruditos. Los Chachapoya no solo vivían en los bosques nubosos. Había poblaciones de Chachapoya que vivían en valles, en altitudes más elevadas, etc. Entonces, las personas que aún viven en la región del Amazonas pueden llamarse descendientes de estas sociedades antiguas. La gente que vive en el Amazonas hoy desea preservar su patrimonio. En toda la región hay un claro conocimiento de la riqueza del pasado. Todos los que viven allí conocen a los antiguos Chachapoya y es parte de su herencia, diría yo. Sonia y Chiara todavía tienen mucho más por investigar y más descubrimientos por hacer. La única forma de vincular genéticamente a los que viven hoy en Chachapoyas con los antiguos Chachapoya es tomando el ADN del pueblo Chachapoya. Tal vez en el futuro tengamos algo de ADN extraído de las momias y podamos establecer un vínculo directo con el pasado.